Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Bueno, vamos a continuar, ¿no? En lo que habíamos quedado. Y era algo de la neumonía, ¿no? Queda pendiente. Estamos compartiendo. Me parece que era aquí. Habíamos quedado aquí, me parece, ¿no? ¿Sí? Habíamos visto el tratamiento, ¿no? Dependiendo, neumonía adquirida en la comunidad y la nosocomial. Habíamos quedado el manejo dependía en la nosocomial si la neumonía era leve a moderada o grave o si existía factores de riesgo. Y también si era precoz o tardía. Mientras más precoz la neumonía nosocomial, el manejo es más similar, por decirlo de alguna manera, a la neumonía de la comunidad. ¿De acuerdo? Y había yo fracaso por algo. Algo pasa para que yo dé el tratamiento de una neumonía y fracase. Y esto puede pasar. Y para esto yo tengo que considerar la persistencia de síntomas y especialmente de fiebre a pesar del tratamiento antibiótico. Si doy tratamiento y la fiebre persiste luego de 72 horas de tratamiento, yo estoy pensando en fracaso. ¿Ya? O hay un deterioro clínico también, ¿no? Entonces yo tengo un fracaso. La respuesta, evidentemente, va a depender de varios factores, ¿no? Factores del paciente, por ejemplo, la edad, ¿no? Comorbilidad, desnutrición. Pacientes mayores van a tener menor respuesta. Si tiene POC, menor respuesta. Está desnutrido, obviamente, todos estos factores van a hacer que la respuesta sea diferente. Y factores del microorganismo. Ya no le echamos la culpa al paciente, sino que probablemente tengamos o resistencia bacteriana o gérmenes más agresivos. Pues ahí yo puedo estar fracasando. Y los fracasos pueden deberse a causas infecciosas. ¿Qué quiere decir? Que el agente causal puede ser resistente. Puede tener neumococos, estafilococos, klebsiella, pseudomonas, resistentes al esquema antibiótico que le estoy dando. Voy a fracasar. Otro, microorganismos poco frecuentes que no están cubiertos por el esquema empírico. Yo estoy dando, por ejemplo, ampicilina más surfactán más un macrólido, la eritromicina. A lo mejor el germen no es sensible a esto. Es un germen poco frecuente. Por ejemplo, pseudomonas, anaerobios o tuberculosis. Yo le doy la medicación para neumonía, supongo, ¿ya? Que con los antibióticos que tengo yo voy a cubrirles y resulta que no. Porque era otro microorganismo. Otra, infección por otros microorganismos que no son bacterianos. Y recuerden que estoy tratando de neumonía bacteriana, teóricamente. Entonces, si es un virus o un hongo, yo, por más antibióticos que le dé, no voy a tratarle y voy a fracasar. Le doy el tratamiento, 72 horas, sigue con fiebre, sigue mal, no ha mejorado. Digo, ¿no será que es un hongo ese? ¿No será que es un virus? Ah, ¿no será tuberculosis? Ah, ¿no será resistente? Entonces yo tengo que ver para orientar mi tratamiento, identificar cuál es el causante. Otro, que haya una complicación, por ejemplo, derrame pleural con empiema o un absceso. Entonces yo tengo un empiema, por más que le dé antibióticos voy a fracasar porque si no dreno el empiema, yo voy a tener problemas.
Es lo que estamos viendo ahora con nuestros pacientes en estos días. Otro, que aparte del foco pulmonar, tengo un foco extrapulmonar. Por ejemplo, una flebitis, IBU, heridas quirúrgicas infectadas, una meningitis, otro foco. Estoy tratando para el pulmón, pero algo puede estar pasando en otro lado. Por ejemplo, puede tener flebitis, que dan fiebre, y no necesariamente es fracaso. ¿De acuerdo? Y causas no infecciosas. Las causas no infecciosas van a presuponer que el paciente, aparte de su neumonía, puede tener otras cosas que no sean la neumonía. Por ejemplo, un proceso pulmonar que simulaba neumonía, parecía neumonía, una consolidación que parecía neumonía, pero era un infarto pulmonar. Puedo meter cualquier cantidad de antibióticos a un infarto pulmonar que muestre una consolidación en el pulmón y eso no mejora, porque tengo un infarto. Otra, una neumonitis química, por ejemplo. Aspiró la persona jugo gástrico y le dio una neumonitis química, un síndrome de Mendelssohn. Está mal el paciente, pero tiene el aspirado, pues no bacteriano, no voy a mejorar. Otra cosa frecuente, que tenga edema o insuficiencia cardíaca. Entonces veo el edema, veo los infiltrados, en realidad no son infecciosos. Que tenga una telectasia. Bueno, si yo tengo una pacificación causada por una telectasia, no es infecciosa. Yo le puedo llenar de antibióticos que el paciente puede tener teniendo síntomas de insuficiencia respiratoria y cualquier cosa. Igual, neoplasias, que sea un linfoma. Que tenga una hemorragia, eosinofilias, o también fiebres de origen farmacológico. Le estoy dando antibióticos o le estoy dando una medicación X y hay una reacción con fiebre. ¿Sí? Perdón. Diga. Perdón, buenas tardes. Claro. Ya no, tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre buscaré en el fracaso si es causada por un microorganismo resistente o no cubierto, o virus o bacterias, o si en realidad lo que yo estoy tratando es una neumonía misma. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Cómo prevenimos la neumonía nosocomial? Y en esto queremos aclarar siempre, y por eso ponemos esto. Más importante que tratar es prevenir. Lo sabemos. Ya una vez que tengo la neumonía, pues bueno, de modo. Pero ¿cómo prevengo? Primero, acordarnos de los factores de riesgo. Edad, enfermedad de base, extensión inmunológica, control de infecciones cruzadas, prevención de la aspiración. Es decir, vamos a disminuir el factor de riesgo, ¿de acuerdo? Para que no le den neumonía, considerando si el paciente es dañoso, si tiene una enfermedad, si está inmunodeprimido, control de la infección cruzada, lavado de manos. Prevención de la aspiración, pues evidentemente evitar intubaciones, evitar manejo de la vía aérea. La edad, bueno, no tengo nada que hacer, pero es un factor de riesgo. Si tengo una enfermedad de base, tengo que tratar, ¿sí? El EPOC, ¿ya? Tengo que hacer espirometría, tengo que hacer incentivos respiratorios para mejorar su función pulmonar. ¿Cómo potencio inmunológicamente el paciente? Vacunándolo y corrigiendo cualquier alteración que puede cruzar con inmunosupresión. ¿Cómo controlo la infección cruzada? Lavado de manos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Los 5 momentos de lavado de manos, con todos los pasos cada vez que vamos a tocar un paciente. ¿Cómo prevenimos la aspiración? Evitar intubaciones, aspirar secreciones antes de intubar, elevar la cabecera de la cama que no aspire. Podemos hacer limpieza oral con antisépticos, ¿sí? Podemos dar profilaxis antibiótica en ciertos casos, descontaminación del tubo digestivo, etc.
Post cirugía, tenemos un paciente post cirugía, ¿qué tenemos que hacer? Posición semi-incorporada para que no aspire. Estimular la tos para que no tenga secreciones. Incentivar la función respiratoria. Deambular precozmente para que el paciente no quede encamado. Terapia del dolor para que el paciente pueda toser, pueda respirar. Si tiene dolor, el paciente no mueve secreciones. Si tiene una cirugía torácica y tiene dolor, no va a toser y eliminar las secreciones. Tenemos que dar analgesia. Y lo clave también, la fisioterapia respiratoria. Noten que todo esto va a hacer que el paciente postquirúrgico disminuya el riesgo de neumonías. La profilaxis antibiótica también puede darse en ciertos casos, en cierto tipo de cirugías. Hay protocolos especiales para profilaxis y una adecuada rotación antibiótica. Estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, estas profilaxis en neumonía asociada al ventilador, fíjense. Mantener el manguito inflado, aspirar las secreciones, ¿sí? Cambiar los circuitos del ventilador, técnicas asépticas, etc. Todo esto tiene que ver con el cuidado de la vía aérea para que el paciente no le dé. Todos estos cuidados se mantienen en las unidades de terapia intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que teníamos que comentar de las neumonías, ¿sí? Importante entonces acordarnos de ellas para poder manejarlas. ¿Alguna inquietud? Todo está claro. Hemos quedado más o No, menos sí, sí claros. hay. Nadia, Doc, alzó la mano. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es de súper interés, ¿no? Y que es la tuberculosis, ¿ya? Vamos a hablar de tuberculosis. Aquí vemos bastante tuberculosis. ¿De acuerdo? Vamos a tratar la tuberculosis, vamos a ver qué síntomas tienen, etcétera. ¿Ya? ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, doctor. Ya. Vamos con la tuberculosis. Vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. El diagnóstico de la tuberculosis, ¿cómo se llama? De la introducción, ¿no? Esas les veremos mañana. ¿Sí? Vamos a cambiar un poco el orden, no importa. No importa, eso es parte de. Porque me ha salido aquí diagnóstico directo, pero no importa. De acuerdo a varios criterios. Lo más importante es la microbiología, ¿sí? Es decir, ver los bacilos en el pulmón. No, se fue la señal. Sí, ya no, se fue, ya vamos a ingresar de nuevo. Y estamos ahí, ¿si me escuchan? Ya.
El diagnóstico de la tuberculosis se hace fundamentalmente, habíamos dicho, por la microbiología. Encontrar entonces los bacilos para diagnosticar. Pero la valoración clínica es súper importante. ¿Cuándo sospechamos de tuberculosis? ¿No? Y tenemos también métodos auxiliares como la radiología de tórax, pruebas como el PPD, que nos pueden ayudar, al menos para infección tuberculosa, la anatomopatología en el caso de muestras de diversas partes del cuerpo que pueden tener tuberculosis, y otros métodos no convencionales, pero que cada día se van haciendo. Actualmente ya son convencionales, ¿de acuerdo? Ya son métodos de diagnóstico instaurados. La clínica. ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis? Va a depender del huésped, de la edad, de la inmunidad, de la comorbilidad. Por ejemplo, un niño pequeño no va a tener la misma sintomatología que un adulto en tuberculosis. ¿Ya? Igual, un paciente inmunocomprometido con VIH no va a tener la misma clínica ni presentación de tuberculosis. ¿De acuerdo? También va a depender del patógeno, si hay cepas más virulentas o no. Mientras más virulenta, más clínica. Y también de la interacción entre huésped y patógeno, es decir, la gravedad de la enfermedad, el órgano afectado, etc. Dependiendo de eso voy a tener la sintomatología, la presentación clínica. También depende de la localización de la tuberculosis. Si es pulmonar, será tos, flema, expectoración. En cambio, si es pleural, linfático, urogenital, osteoarticular, meningia, los síntomas dependerán del sitio afectado. Cualquier órgano o tejido puede afectarse. ¿Sí? Eso es claro. Cuando se afectan más de 3 órganos, hablamos de tuberculosis diseminada. Y en la miliar, que se disemina en forma de granos, también la sintomatología va a ser diferente, no necesariamente tantos bacilos. ¿De acuerdo? En la tuberculosis pulmonar, la sintomatología es tos. Tos, en el 90% de los pacientes tienen tos. Pero la tos no es aguda, es crónica. Más de 15 días de tos, porque es una enfermedad que es de lenta instauración. La anorexia, o sea, pérdida del apetito. La sudoración nocturna, fiebre y sudoración nocturna son claves para el diagnóstico. Que el paciente le refiere de larga data. Ya sabe que tengo tos con flema, escalofrío, fiebre en la tarde y sudo en las noches. ¿Cuánto tiempo? Debe ser. ¿De acuerdo? Y la pérdida de peso que es marcante. Para acá hemos visto a nuestros pacientes con tuberculosis, cómo son de delgaditos, prácticamente son de una categoría impresionante los que están hospitalizados, cómo pierden peso. Los otros síntomas como dolor torácico, hemoptisis y disnea son menos frecuentes. Lo que más tenemos, fíjense, es la tos y la expectoración y estos otros síntomas generales. Juntemos ellos para pensar en tuberculosis. En nuestra zona donde es que muy prevalente la tuberculosis, debemos pensar siempre en tuberculosis. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos dicho, sintomático respiratorio es aquel tos y o expectoración de 2 a 3 semanas, 15 días. Si esto se cumple, estamos obligados a buscar el bacilo, hacerle pruebas para descartar. Los otros síntomas ya vimos: hemoptisis, disnea, dolor torácico, astenia, hiporexia, etc. Siempre pensar en esto. Y repito, las veces que sean necesarias. Porque hay estrategias de búsqueda de tuberculosis en los sintomáticos. El diagnóstico microbiológico es encontrarle al bacilo por algún método. ¿Sí? Por algún método.
Para confirmar la tuberculosis, en caso bacteriológicamente confirmado, tengo que tener una baciloscopía, puedo cultivar, puedo hacer otros exámenes como PCR en tiempo real. Es la baciloscopía. Aquí identificamos los bacilos alcohol ácido resistentes. ¿Sí? Es una prueba que demanda entrenamiento, que requiere mucho tiempo, pero es una prueba básica. Actualmente la baciloscopía empieza a ser reemplazada por las técnicas moleculares, que son más rápidas. ¿Sí? Pero nunca perderán vigencia porque se debe hacer control de la tuberculosis con baciloscopía. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es el método más antiguo, ¿no? Una tinción Ciel-Nielsen para buscar bacilos alcohol ácidos resistentes que los vamos a ver en la muestra. Y hay que buscar en el microscopio, el tecnólogo busca en la presencia de estos bacilos. Son de la tuberculosis. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una muestra nuestra. Fíjense nuestros bacilos en la muestra. Tantos bacilos hay por campo y eso nos reporta el microbiólogo. ¿No? Esto es importante. Se necesitan más de 10.000 bacilos por centímetro cúbico para hacer una cruz de positivo. Si necesitamos bastantes bacilos. Si tenemos menos de 10.000, la muestra no nos va a servir. ¿Sí? Eso acordarnos siempre. ¿Sí? Pero se necesitan 10 bacilos apenas para transmitir la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que una tuberculosis puede ser contagiosa a pesar de ser BK negativa. Porque yo tengo una TB BK negativa porque tengo 1.000 bacilos y no me pinta, ¿sí me explico? Pero los 1.000 bacilos son suficientes para contaminar, porque se necesita tan solo 10. Eso es muy importante acordarnos. Es una enfermedad muy contagiosa. Y ahora en la pandemia estamos viendo cómo se ha incrementado esto de la tuberculosis por el hacinamiento. Se han quedado familias enteras conviviendo todo el tiempo. Y mientras más contacto íntimo haya, mayor probabilidad de contagio. Tenemos que ver que la muestra tiene que ser de buena calidad para poder diagnosticar. Una muestra mucopurulenta es lo mejor, ¿no? Si es mucosa o saliva, el rendimiento va a ser menor. ¿Ya? Es conveniente procesar la muestra para baciloscopía y cultivo. Bueno, si no se le congela, eso no me interesa. ¿Cuál es el rendimiento de la baciloscopía? Tiene una sensibilidad en la TB cavitaria de hasta el 80-90%. Es sensible. Pero si no tenemos cavidades, y tenemos solo infiltrados, solo nodilitos, el rendimiento puede bajar a menos del 50%. En los infiltrados del 50-80%. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener falsos negativos. Yo tengo tuberculosis, hago las baciloscopías y no me detecta. Porque tengo pocos bacilos. Pues. Si tengo pocos bacilos, pues no les detecto. No. También una mala muestra, poco tiempo de observación, es decir, el tecnólogo no tuvo tiempo. Son pequeños inconvenientes en la baciloscopía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Contando el número de bares que hay por campo y expresando. Entonces, hablamos de positivo una cruz cuando encontramos de 10 a 99 bares en 100 campos microscópicos. Visualizan 1, 2, 3, 100 campos y encuentran, ¿sí? De 10 a 99 bares. Encuentro 80, entonces digo, tiene bar una cruz. Si yo tengo 2 cruces, quiere decir que tuve de 1 a 10 bares, pero en 50 campos. O sea, examiné menos y tengo más. Entonces, eso es más bacilos. ¿Ya? Y 3 cruces cuando tengo más de 10 bares, pero en 20 campos observados. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de bacilos, por lo tanto, necesito examinar menos campos. ¿De acuerdo? Eso nos reporta. ¿Por qué decimos esto? Para acordarnos, ¿no? Acordarnos
¿Qué indica esto? Que tengo un montón de bacilos, aquí tengo menos. Pero a veces no puedo expresar con una cruz. Y el microbiólogo me dice, tienes de 1 a 9 bares en 100 campos. Es decir, en un montón de campos encontré apenas de 1 a 9. 1 a 9. ¿Qué quiere decir? Que tengo poquitos bacilos, pero sigue siendo tuberculosis. Con muy pocos bacilos. Así vamos a encontrar en la interpretación y nos dirán, tienes tantos bares. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, etc. La especificidad, en cambio, de la baciloscopía es muy alta. 97% a 98% de especificidad. Sensibilidad, ¿no es cierto?, es el número de positivos que yo puedo tener en una muestra. ¿De acuerdo? En cambio, aquí es el número de verdaderos positivos descartando los falsos negativos. ¿De acuerdo? Porque eso es específico para tuberculosis. ¿Ya? Y esto se da porque puedo tener a veces, ¿sí?, bacilos no viables, es decir, bacilos muertos, que les puedo ver, pero en realidad ya solamente son cadáveres de bacilos. Me puede dar un falso positivo. ¿Sí? O excesiva de contaminación, demora en el transporte, etc. En países de alta incidencia de tuberculosis, la especificidad es de 99%. Es decir, me sale positivo y es tuberculosis casi en el 100% de los casos. Hay pocos falsos positivos. Pocos falsos. ¿Sí? Y en los falsos positivos, cuando aparece BK positivo, un bacilo por aquí, y no es tuberculosis, es porque puede ser otra micobacteria. Micobacterias atípicas, ambientales. Por ejemplo, Mycobacterium kansasi. Es una micobacteria típica. Es igualita, pero no es tuberculosis. Me puede confundir, pero es poco, ¿no? Muy poco. Y también lo que decía, bacilos muertos, ¿no? Están muertos, cadáveres, unos poquitos ahí. La única manera que tengo de saber si están vivos es el cultivo, porque el cultivo crece. ¿De acuerdo? Ahí se me dice que está bien. Y también otros organismos como nocardias, hongos, restos de comida, suciedad, rayaduras, que podrían confundirme, ¿no? Pero de ahí es muy específico. No tan sensible, pero muy específico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya vimos, ¿no? Me regresé. ¿Ya? El cultivo. Vamos a ver. Hago baciloscopía, pero también puedo cultivar para ver si crecen los bacilos. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Sí? No. Sí, Doc. Sí Sí, se entiende. ya hicimos la baciloscopía en la muestra. ¿Cuándo le cultivo? ¿Me sirve el cultivo? Le cultivo a la bacteria para ver si crece y cuántas colonias hay. Y me dice que es tuberculosis y que están vivos. ¿Útil en el diagnóstico? No. Porque demora mucho. Y no me ayuda a diagnosticar en los casos normales. ¿De acuerdo? Me establece el diagnóstico de certeza, sin duda, porque es el bacilo que crece. ¿Es más sensible? Sí, porque no necesito los 1000. Puedo detectar desde 500 bacilos. ¿De acuerdo? Mucho más sensible. Me permite la identificación de las micobacterias. Es decir, el cultivo me dice, sabes que tienes una micobacteria atípica o tienes micobacteria tuberculosa. Me ayuda, ¿no? Puedo hacer estudios de sensibilidad a drogas en el cultivo. Y la negativización me garantiza que el paciente se curó. Porque no son bacilos muertos. Simplemente no creció, ya, muerto, ya no es un falso positivo. ¿Se dan cuenta? Súper útil. Pero, ¿cuál es el problema? El crecimiento. Aquí tenemos medios de cultivo sólidos y líquidos en los que se hace. Se informa el cultivo por número de colonias, ya no por número de bacilos, sino si yo tengo una cruz es de 20 a 100 colonias, 2 cruces más de 100 colonias y 3 cruces colonias confluentes.
Tienes un montón de bacilos, menos bacilos, etc. ¿De acuerdo? Estos son medios de cultivo. Cultivo de Lowenstein-Jensen sólido, que es el típico, ¿no? Que nos voy a hablar. Y cultivos bacterias, que son líquidos, más rápidos. Tienen que conocer. Y saben, sí, hay cultivos sólidos, hay cultivos líquidos, etc. Conocimiento básico, ¿verdad? Vea, Doc, medio sólido. Mándeme. y en el caso de los medios sólidos y líquidos, ¿en cuál de estos se obtiene el resultado más rápido? Porque los cultivos siempre Los se demoran. líquidos. En los Ya, líquidos, el Bactec, el Mijit son más rápidos. Puede obtener en 2, 3 semanas. Los otros hasta en 8 semanas. Preferimos medios líquidos. No siempre se consigue. La idea es esa, sí señor. Los medios sólidos, Lowenstein-Jensen, ¿no? ¿Ya? En cambio, Ogawa-Kudo, que es el que tenemos acá. En cambio, los líquidos Bactec son más precoces que los medios sólidos. Son mucho mejores, es menor tiempo. ¿Ya? Eso es importante. Ventajas. Único método de diagnóstico de certeza de TB porque me creció el bicho. Más sensible, hasta 10 bacilos. Inconvenientes, muy lento. Más caro, etc. Si yo tengo una tuberculosis meningia, pues, saco el líquido y le mando a cultivar. Puedo esperar 8 o 4 a 8 semanas que me crezca el cultivo para tratar la tuberculosis meningia. Nunca. Nunca. no, Puede que Doc. aunque sea clínicamente, le digo, denle antibióticos, denle antituberculosis. No puede esperar. No me ayuda a tomar decisiones clínicas de cultivo. Vamos a poner que tenga casos complicados, que son medio raros, y a la final el cultivo me crece. Puede ser. Pero en la práctica, no. ¿De acuerdo? Y entonces, la demora es inaceptable. Lo que usted me decía, 2 a 3 semanas en los medios, mucho más. Pero también puede haber tuberculosis con cultivos negativos, ¿no? No me creció, fueron tan pequeñitos que no me creció. El tratamiento, lo que repito, suele iniciarse antes de recibir los cultivos. Experiencia, y esto no es dado por nosotros, es por la Unión Internacional de Enfermedades Respiratorias y Lucha contra la TB. El cultivo llega demasiado tarde y cambia poco el manejo inicial. Entonces, para ahora se limita el pedir cultivo, solamente en ciertos casos. ¿De acuerdo? Con el cultivo podemos hacer también pruebas de sensibilidad, ¿sí? Para ver si es resistente o no. Pero cultivamos, crece y ahí hacemos las pruebas de sensibilidad por proporciones que se llaman. Buenos para isoniazid y rifampicina, menos válidos para las otras drogas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí están las colonias, ¿sí? Cómo crecen y eso nos identifica el microbioma. Ya vamos a ver después, perdón, disculpen, creo que me voy a cambiar. Estaba un poquito el orden, pero no me importa. Creo que sí. Pam, 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 le vamos por aquí. Vamos a los otros métodos. En esta diapositiva yo lo pongo intencionalmente, porque aquí dice métodos no convencionales, porque no eran de rutina, hasta hace poco tiempo, o sea, ayer, el año anterior. Pero ahora ya los estamos haciendo de rutina. Van a desplazar a la baciloscopía en poco tiempo, porque son técnicas genéticas, ¿sí? Entonces, estos nuevos métodos genéticos de identificación son rápidos. No necesito tanto tiempo. Más rápidos que la baciloscopía. Y son las técnicas genéticas por amplificación del gen. El bacilo tiene genes en su ADN, ¿verdad? Y yo puedo hacer una técnica molecular en el que yo detecto el gen del bacilo. Y puedo decir, en esta muestra no encontré el bacilo, no vi un bacilo, no encontré colonias creciendo, encontré un fragmento de su ADN. Y es tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo amplificar
al bacilo con un PCR, que es proteína, reacción de cadena de polimerasa, amplificar y me dice que es el bacilo. Y no solo eso, sino que yo puedo detectar las mutaciones genéticas del bacilo que le hacen resistente a los fármacos. Y esta prueba le hago en 2 horas. No necesito ni siquiera demorarme las semanas en el cultivo y luego la prueba de sensibilidad. Esto ya lo tenemos, ya algún tiempo y cada vez lo vamos mejorando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo detectar que es bacilo alcohol ácido resistente, que es tuberculosis, y puedo ver si por las alteraciones genéticas en estos genes es resistente a la isoniazida, sin hacer pruebas de sensibilidad por proporciones, cultivándolas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, son técnicas con diferentes secuenciaciones, etcétera, ¿no? Que mudó el gen CAF, no, ya es resistente. Que mudó este gen INEA también. ¿Se acuerdan? Es súper importante. Y esto es lo que hacemos comúnmente. Esto. La técnica de secuenciación para isoniazida es menos desarrollada todavía. Ahorita tenemos mecanismos para hacer eso. Pero esta es lo que tenemos todos los días. Detectamos el bacilo y vemos si este gen RPOB ha mutado. Si él ha mutado, tiene una correlación del 98% de ser resistente a rifampicina. ¿De acuerdo? Entonces nos utilizamos tratamiento para resistente. Ya no espero nada. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Hágale la baciloscopía. Está fracasando. Positivo al segundo mes. Hágale prueba de sensibilidad. Cultive recién. No, haga un PCR ahí. Actualmente, la recomendación es, le hace el diagnóstico con baciloscopía y con PCR al mismo tiempo. Y ya tengo determinada la resistencia inicial. No, ya no espero nada. Ya tengo resistente o sensible y empieza el tratamiento. No sé si me están comprendiendo la importancia. Tuvimos baciloscopía. Primerito, clínica. Sospecho de tuberculosis. Segundo, baciloscopía, me ayuda. Tercero, antes de la baciloscopía ya debería ser el PCR. Antes, para ver resistencia. Y el cultivo le dejo para casos especiales cuando tengo dudas. ¿Ya? Sin olvidarme de la ayuda que ya vamos a ver radiológica. ¿De acuerdo? Este es el GeneXpert, ¿no? PCR en tiempo real. Identifico el ADN del bacilo y me dice que es del complejo Mycobacterium tuberculosis. Ya vamos a ver eso porque les digo que en la presentación esta me ha faltado la fase inicial de introducción. ¿Ya? Ya les vamos a ver eso mañana. No importa el orden. El orden de los factores no altera el producto. Este es el PCR en tiempo real. Vamos al grupo que tenemos. Les voy a llevar a microbiología para conocer nuestro PCR, ¿no? Un ratito. Ya nos van a mostrar. Es una maquinita pequeñita donde colocamos el esputo. Fíjense en estos cartuchos. Le metemos aquí, prende y sale la resistencia en poco tiempo. El tecnólogo, el microbiólogo, que era muy bueno para ver baciloscopías, actualmente ya no quiere hacer baciloscopías porque dice, ¿para qué me hace ver baciloscopías? Si le pongo el PCR ya tengo el diagnóstico. En realidad. Pero, recuerden, el GeneXpert no me sirve para control. Porque me muestra ¿qué? Bacilos, no. Me muestra ADN. Y el ADN puede persistir un tiempo con bacilos muertos.